todos tenemos características físicas diferentes. Y eso nos muestra que todos somos diversos desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Eso es apenas normal, es natural. Pero también hay otro tipo de diversidad, además de la biológica, que es la diversidad de pensamiento, de religión, de orientación sexual, de cómo concebimos el mundo. Digamos que cada uno de nosotros tiene una diversidad, pero hay un círculo más amplio de ser diverso. Y hay otro círculo más amplio que depende de dónde nacimos, qué experiencia de vida tenemos, quiénes nos criaron y todo lo demás. Es decir, nuestra vida parte de círculos que nos hacen diferentes. Eso es lo que llamamos diversidad, los factores que nos hacen diferentes. Y la charla de hoy está enfocada en demostrarles cómo la diversidad es una herramienta para que ustedes se vuelvan más competitivos, para que el negocio tenga mejores índices de rentabilidad, para que ustedes individualmente puedan tener un mejor desarrollo profesional y para que sus equipos crezcan. Esa es la finalidad de esta charla. Les ha pasado, con seguridad, que han tenido que atender, por ejemplo, a personas con discapacidad, ¿verdad? Y de pronto hay algunas cosas que se quedan cortas en la atención a personas con discapacidad, porque cada vez aprendemos cosas nuevas, ¿cierto? La idea es que resolvamos algunas dudas acá. O por ejemplo, ¿han tenido que atender personas transgénero? Claro, ¿cierto? Y de pronto hay algunas circunstancias complejas en la atención. Cuando, por ejemplo, tiene una cédula que dice Eduardo Ramos, pero ella quiere que le digan Tatiana. O cuando usa un baño de mujeres y salen unas señoras furiosas, ¿cierto? Ese tipo de situaciones son las que vamos a ver hoy y yo les voy a dar unos tips de cómo resolver, solucionar en esta segunda parte y lo que no sepamos lo construimos juntos, ¿vale? ¿Para qué? Para que la teoría se vuelva práctica y la diversidad se convierta en una herramienta para ser más competitivos. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Pero entonces necesito que ustedes pregunten todo. No se queden con dudas ni con alguna inquietud. Muy bien. Entonces, permítanme presentarles primero esta organización que represento, la Cámara de la Diversidad. Es un gremio que reúne en este momento un poco más de 220 empresas, de las más grandes del país. Está presente en varios países del mundo. Pertenecemos a una red de organizaciones que trabajan por la diversidad, la equidad y la inclusión. Y aquí en Colombia tenemos nombres muy importantes de empresas afiliadas que trabajan y ven en este tema de la diversidad, la equidad y la inclusión un valor fundamental. Aquí tenemos entre ellos, por ejemplo, a la Cámara de Comercio de Bogotá, que es uno de nuestros aliados principales, pero como ustedes ven hay empresas de todos los sectores económicos que son miembros corporativos y que se preocupan por atender a sus clientes desde bancos, pasando por organizaciones de telefonía, hoteles y demás. Es decir, con este mapa de logos quiero mostrarles que este es un tema que cada vez toma más importancia y más vigencia. Muy bien, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hablar de diversidad es fundamental. La diversidad es algo absolutamente natural, como ustedes los ven en estas gráficas. Resulta que a lo largo de millones de años, todos nosotros los seres vivos sobre la Tierra hemos desarrollado elementos que nos hacen diversos, ¿cierto? Por ejemplo, los felinos desarrollaron garras y dientes para poder capturar sus presas, conseguir alimento y defenderse de los depredadores, al igual que los camaleones, que tienen la capacidad de camuflarse, o las águilas que tienen la posibilidad de volar y tienen las garras desarrolladas para conseguir su alimento, defenderse y demás. Nosotros los seres humanos también desarrollamos nuestra propia arma, que es el cerebro, y con el cerebro hemos conseguido ser los líderes de la naturaleza, los que dominan la naturaleza. Ese cerebro es muy importante, es el cerebro que nos ha permitido dominar la naturaleza y crear sociedades. Pero el cerebro también se ha convertido en un propio enemigo cuando se trata de ver el otro. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, si aquí hay alguna psicóloga o psicólogo, me ayuda por favor, que yo no soy, entonces, ya te miraron a ti, entonces tú me ayudas a explicar mejor. Ya sabemos. Resulta que nosotros tenemos un cerebro consciente y un cerebro subconsciente o inconsciente, ¿verdad? El cerebro consciente es aquel que nos ayuda a pensar todo lo que hacemos, pero paso a paso. 1 más 1, subo un escalón, luego el otro. Y el cerebro inconsciente es aquel intuitivo, rápido, que nos permite desarrollar ideas y tomar decisiones
rápidamente, fugazmente. Es gracias a este cerebro que estamos vivos, al cerebro inconsciente. Imagínense ustedes que, por ejemplo, ahora te sentimos un olor a gas. Entonces, si desarrolláramos el pensamiento solamente con nuestro cerebro consciente, diríamos, oh, huele a gas. Paso 2, me levanto de mi silla. Paso 3, abro la puerta. Paso 4, camino lentamente por el pasillo. Si fuera por ese cerebro ya estaríamos muertos, ¿verdad? Es el cerebro inconsciente el que nos dice, oiga, huele, corra. Y salimos corriendo. A veces no obedecemos las instrucciones que muy amablemente la gente de Copaz y todos nos indican, pero es por el cerebro inconsciente que salimos corriendo. Ya sabes cuál es la causa, el cerebro inconsciente. Entonces, eso está muy bien y ese es el que nos mantiene vivos. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos relacionamos con otra persona, lo hacemos con ese cerebro inconsciente también. Y ahí es donde viene algo que llamamos los sesgos inconscientes, o los prejuicios, o los estereotipos. Entonces, seguramente a ustedes les ha pasado que si entra alguien por esa puerta ya es nueva y el señor director dice, les presento a alguien nuevo en el equipo. Entonces todos miramos de arriba abajo así y ya todos tenemos una idea en 3 segundos de esa persona. Y entonces escuchamos con frases como, ay, ese nuevo tiene una energía como rara, ¿no? Y ni siquiera sabemos cómo se llama. O la nueva se ve querida, ¿no? Esa es buena gente, sí. Y no sabemos nada. Ese es un sesgo que está basado en cosas que nos pasaron previamente y nuestro cerebro subconsciente entonces lo sacó a flote. Si por ejemplo quien entra por acá tiene un vestido rojo y el color rojo es mi favorito, entonces mi cerebro va a decir, me cae bien. O si por el contrario se parece a mi ex, ¿cierto? No va a decir, ay no, ¿cierto? No, el cerebro inmediatamente va a hacer la asociación y dice no. O si de pronto esta persona habla y saluda y yo digo, ay, ese acento es como de mi pueblo, ese es de los míos, ¿cierto? Estos son todos sesgos y prejuicios generados por el cerebro subconsciente. Y está bien, todos tenemos sesgos, eso es algo natural. Pero ¿qué pasa? Que hay que controlarlos, porque en el momento en el que yo atiendo a otra persona, en el momento en el que yo estoy en una situación donde tengo que recibir a alguien más, si yo dejo que mis sesgos fluyan, se acabó. Puede salir un acto de discriminación como los que vamos a ver ahora. Entonces, resumiendo, el cerebro es nuestro mecanismo de defensa natural que nos hace vivos, que nos hace líderes en la naturaleza, pero es un factor que debemos controlar cuando hablamos de diversidad. ¿Listo? Hasta ahí, primer concepto claro. Este es un iceberg de la diversidad. ¿Qué pasa en este iceberg? Con este iceberg queremos representar una cantidad de palabras, adjetivos calificativos, que describen a las personas, pero hay algunos que se ven, están sobre la línea de flotación del mar y otros que no se ven a simple vista. Entre los que se ven, por ejemplo, está el género, la edad. Yo puedo determinar la edad de una persona. Algunas señoras se engañan muy fácilmente, pero uno puede determinar más o menos. Uno puede determinar el color de piel, uno puede ver el género, ¿cierto? Pero hay otras cosas que no se ven a simple vista, como por ejemplo la religión, el estilo de pensamiento, los talentos, las habilidades, el estilo de trabajo. Eso solo lo conozco cuando comienzo a conocer a una persona y a compartir con esa persona. Pero todas estas variables, todas estas palabras, adjetivos calificativos, están inmersos en nosotros. Todos tenemos algo de esto. Una religión, un pensamiento político, un estilo de trabajo, un nivel educativo, un patrimonio, y eso nos hace diferente a todos. Entonces, la diversidad no consiste solamente en un tema de cómo nos vemos, un tema biológico, sino también un tema de pensamiento. Y esto es importantísimo porque en Colombia hablar de diversidad es muy necesario, porque este es un país completamente diverso. Yo no sé si ustedes ven bien las cifras ahí, pero según el DANE en el último censo y según un estudio de CMI, una multinacional, cerca del 7% de los colombianos, más de 3 millones de personas, presenta algún tipo de discapacidad o de habilidad diferente. 3 millones de personas. Cerca del 4% de la población se autorreconoce como indígena, el 9%, más de 4 millones y medio de personas son afrodescendientes, raizales o palenqueros, entre un 6 y un 10%
se identifican como comunidad LGBT, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Este dato es variable porque el DANE nunca preguntó en un censo por este tema, entonces hay unos organismos internacionales que hacen como toman unas medidas, pero digamos que es algo variable, entre un 6 y un 10%. Obviamente el 51% de las colombianas son mujeres y el 7% de colombianos o de personas que habitan en Colombia son migrantes, un 5% de migrantes internos y un 2% de migrantes externos. Entonces ustedes vean que en Colombia somos diversos. Y entre ustedes, en sus equipos de trabajo, los que ustedes lideran, tienen personas así, muy diversas. Y también todos los usuarios que van allá a la organización, al espacio, son completamente diversos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que atender a todos por igual, con la misma calidad, con la misma calidez, pero tengo que tener enfoques diferenciales para atender ciertas necesidades particulares de estos grupos poblacionales. Miren lo que dije, no enfoque preferencial, sino diferencial. Yo no voy a abrir una ventanilla con un arcoíris bien bonito para la comunidad LGBT. Entrada VIP a todas las personas de la comunidad LGBT. No, porque eso sería discriminación a la inversa también, ¿cierto? O yo no voy a poner un 10% de descuento solamente para personas indígenas, porque también otros grupos poblacionales sentirían que hay una diferencia ahí. Es decir, yo no estoy diciendo que debamos tomar acciones preferenciales, sino diferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega una persona de la comunidad LGBT ahí, mi personal esté capacitado para recibirlo sin sesgo, sin juzgar. Si llegan dos papás con su hijo, que la persona esté capacitada para la atención a esta pareja de familia homoparental y no le pida un documento extra o no le pida un registro extra, o como hicieron en un hotel, llamar a la policía porque era una sospecha de abuso de menores, ¿cierto? Obviamente un sesgo que llegó hasta allá. De eso se trata, de generar acciones para que esta población que ya tenemos en el ADN de ustedes, de la organización, se sienta mejor. Y de esta manera nos posicionemos mejor aún, ustedes ya lo son, pero que se posicionen mucho más alto como una organización incluyente, mucho más incluyente. Bien, ¿y por qué esto es importante? Aquí hay algunas cifras que para ustedes, ¿quiénes son las personas de administración, de dirección, que les encantan las metas? Bueno, todos tienen metas, ¿verdad? Para todos ustedes que tienen metas, esto es fundamental, porque la diversidad es un discurso, pero que también tiene aplicación en las metas. Miren ustedes, por ejemplo, que las empresas que tienen mayor diversidad son 25% más rentables. Este es un estudio de McKinsey de apenas hace 2 años. Son más rentables las empresas diversas. El 76% de los candidatos, empleados y candidatos, consideran que la diversidad es un factor fundamental cuando va a conseguir trabajo. Es decir, si yo estoy candidatizándome o trabajo en una empresa que tiene una estrategia de diversidad, equidad e inclusión, para mí es mucho mejor ahí. Por lo tanto, voy a retener el talento, la rotación de talento, voy a disminuir los índices de rotación y voy a conseguir y atraer mejor talento para mi organización. La diversidad hace esto. Las organizaciones que tienen equipos de directivos más diversos tienen ingresos más altos, hasta en un 19%, según Boston Consulting Group. ¿Por qué? Por una razón sencilla, un equipo diverso es un equipo innovador. Si todos salimos de la misma universidad y todos somos blancos y todos somos hombres, cisgénero y todos pues, nos sentamos en una sala de juntas, pero pues muy bien, está muy bien, pero no vamos a tener la misma capacidad de innovar si nuestro equipo es diverso porque tiene diferentes experiencias de vida, características, formas de ver el mundo que crean soluciones, productos y servicios innovadores. Y por último, las mujeres que tienen mayor representatividad, las empresas que tienen más mujeres en los consejos directivos crecen hasta en un 34% más. No son datos míos, son datos de algunos estudios. Aquí en Colombia, nosotros en la Cámara tenemos algo que se llama el Ranking Nacional de Empresas Incluyentes, que es una medición anual donde las empresas llenan unos formularios, suben unas evidencias, y hay unos estudios estadísticos del 2021 y 2022 que muestran que las empresas
que tienen estas estrategias de diversidad atraen mejor cliente externo. Que el cliente hoy por hoy, el usuario, mira no solamente que el espacio sea sostenible. Ustedes saben que hay un tema ahí muy importante, sobre todo entre las nuevas generaciones, del consumo responsable. Entonces, que los maquillajes no sean testeados en animales, o que haya que reciclaje, que la caja del domicilio sea de material reciclado. Todo eso es un tema muy importante de sostenibilidad, que es fundamental, y en eso ustedes van muy bien. Pero como parte de la sostenibilidad también está todo el tema de diversidad. Entonces los clientes se fijan cada vez más en que en esa organización haya políticas de diversidad, en que la gente se sienta a gusto trabajando, en que haya posibilidad de ser quien es y estar libre en el trabajo. Esos son factores que definen cada vez más la decisión de compra de los clientes modernos. Por eso es muy importante hablar de este tema. Bien, y ya para pasar rápidamente al tema de conceptos, quisiera recordar, o mejor, alinearnos en estos tres conceptos básicos. Cuando hablamos de diversidad, ya lo vimos, simplemente hablamos de las diferentes características de los seres humanos. La diversidad no es otra cosa que las características visibles e invisibles de los seres humanos. La inclusión es llevar esa diversidad a la práctica. ¿Cómo hago yo para que estas personas diversas se sientan en igualdad de condiciones y todos tengan la misma capacidad de acceso a todo lo que yo quiero, en un ambiente de equidad, es decir, de justicia para todos? Les pongo un ejemplo. ¿Cómo sería una organización diversa, equitativa e inclusiva? Sería una organización donde yo me presento como candidato para algún lugar de trabajo y soy una persona, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad cognitiva. Si cuando la persona que me atiende y me selecciona, sabe qué preguntas hacerme, qué preguntas no hacerme, para qué puesto sería bueno, qué puesto no, para qué puesto estoy preparado en la organización, porque no quiere decir que todos los puestos en la organización sean para todos, sino que hay unos roles específicos. Si sabe eso, si el manual de contratación o de selección sabe cómo hacerlo, si la persona que elabora el contrato sabe quién tiene que firmar, cómo firmar, si firma un tutor o no. Cuando yo tengo organizado como empresa ese proceso, yo me puedo decir una organización diversa, incluyente y equitativa. ¿Qué pasa? Este es un camino. No quiere decir que lo hagamos ya. Y no estoy invitándolos a contratar personas con discapacidad ya. Eso hay que prepararse, ajustar procesos, capacitarnos, pero sí hay que lograr llegar un poco más allá de la media. Entonces, una organización diversa, equitativa e incluyente tiene en cuenta varios grupos poblacionales. Y en Colombia, de acuerdo al estudio que hemos hecho en 3 años seguidos en el Ranking Nacional de Empresas Incluyentes, las empresas colombianas hablan de estos grupos poblacionales como prioritarios en el país. Hablamos de incluir a personas con diferentes orígenes migratorios, extranjeros y nacionales, ¿cierto? De incluirlos. Hablamos de multiculturalidad, es decir, que si viene gente del Chocó, de la costa, del Caribe, del Pacífico, todos puedan tener acá un ambiente laboral incluyente, puedan ser quienes son, se respete la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de pensar, la música, todos puedan tener una misma integralidad. Hablamos de personas con discapacidad, hablamos de personas de equidad de género, entendido como las mismas oportunidades entre hombres y mujeres. Hablamos también de igualdad de oportunidades entre personas sin importar su etnia o su raza. Hablamos también de diferencias generacionales, que esto las empresas cada vez lo están tomando más en cuenta. Hay personas mayores de 50 o 60 que todavía están intactas en sus capacidades laborales y que pueden servir mucho en las compañías. Y eso va a ser un tema cada vez mayor porque la ciencia, ustedes saben, ha avanzado y entonces las personas viven más tiempo y con mejor calidad de vida. ¿Qué va a pasar con toda esa fuerza laboral? Tenemos que integrarla a nuestras organizaciones también. Hablamos de población LGBT, hablamos también de 2 temas fundamentales. Uno es reconciliación y paz, integrar a todas esas personas que fueron víctimas o victimarios del conflicto. Y un tema que es más complejo, pero que las organizaciones están incluyendo mucho, y es un tema de pospenados. Aquellas personas que cumplieron un periodo en la cárcel, su condena en la cárcel, y que se reintegran a la sociedad.
Sobre estos dos hay más sesgos que en ningún lado, porque es apenas lógico. No sé si estaríamos dispuestos a trabajar con una persona que salió de la cárcel por un delito X. Eso sería muy complejo. Pero bueno, esto es lo que ocurre en las organizaciones en Colombia. Con un enfoque diferencial del cual les hablé ahora, no dándole preferencias a nadie, sino buscando que todos tengan las mismas oportunidades. Bien, rápidamente veamos esos conceptos así, muy rápidamente. ¿Qué es eso de ser migrante? ¿Por qué las personas migran? Pues porque todos en el mundo migramos, eso es parte de la naturaleza. Les hago una pregunta, levante la mano aquí por favor quien nació en Bogotá. Muchos bogotanos, muy bien. Les pregunto ahora, levante la mano quien tenga papás que haya nacido, papá y mamá en Bogotá. 4 personas, muy bien. Y ahora quien tenga sus abuelos que también sean bogotanos. Bueno, tú eres rolo. Está muy bien. Una persona de todos los que levantaron la mano hace poco. Eso nos muestra que nosotros somos producto de la migración. Que nuestros padres vinieron de otros lugares, de otras regiones. Y nuestros abuelos también. Todos somos migrantes. O seremos migrantes en un futuro. Espero que ustedes no vayan a dejar sus trabajos, por supuesto, pero si llegara una oportunidad en el futuro de irse para otro país a estudiar o a vivir, muy seguramente ustedes lo harían y se convertirían en migrantes. Es decir, la migración es un factor humano esencial, elemental, y por lo tanto debe entenderse como una condición natural. Sí, entonces uno igual entiende y el cerebro asimila eso. ¿Qué pasa? Si nos quedamos con la noticia y no entendemos y dejamos que nuestro sesgo fluya, vamos a asociar una nacionalidad con un acto de delincuencia o con una condición y por lo tanto cometemos un acto de discriminación. ¿Han visto aquellas personas que dicen yo no le arriendo a venezolanos? O conocí el caso de unos papás de un colegio que firmaron una carta al rector pidiéndole que no recibiera a una familia que era venezolana. Ese tipo de actos están basados en sesgos y cometen un acto de discriminación. Estoy negando el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación a una persona por su nacionalidad. Estoy cometiendo un delito. Vean cómo el sesgo me puede llegar a llevar allá. ¿Y cómo venzo yo esto? Entendiendo que nosotros también somos migrantes. ¿Cómo nos tratan en el exterior a los colombianos? Entonces, este es un tema importante. Hablando de etnia y de raza, también es importante entender que la etnia y la raza son diferentes, como ustedes saben. La etnia tiene que ver con todos esos factores culturales que tenemos cada uno de nosotros, el plato típico, la música, la forma de vestirnos, pero la raza es una distinción biológica. El color de piel, el color de los cabellos, la estatura, la contextura física, son distinciones biológicas y la etnia culturales. Y aquí hay que entender otro tema. Esto todo tiene una razón de ser absolutamente biológica. Las personas que nacieron y que tienen ancestros en la línea del Ecuador son de color de piel un poco más oscuro porque, por supuesto, reciben más el sol directo y la piel genera la melatonina para poderlo rechazar. Mientras que las personas de los polos o de los países más nórdicos y más arriba son más blancas porque reciben menos sol, sobre todo en ciertas épocas del año, y por lo tanto el cuerpo tiene que asimilar más el sol. Y por lo tanto su piel no genera tanta melatonina. Bueno, perdónenme si aquí sí hay médicos que esa explicación mía fue como fatal, pero es más o menos el tema es así. Entonces vean ustedes cómo estas razones biológicas de raza y etnia, sobre todo las de raza, no tienen nada que ver con que una persona sea buena o mala. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no nos paramos a pensar un momento en qué sesgos tengo yo en torno a raza, voy a cometer muchos errores. Yo dicto clases en una universidad y entonces un día un alumno llegó tarde y le dije, le voy a poner en la lista negra. Y había una persona afrodescendiente y me dijo, profesor, ¿usted se acaba de dar cuenta de lo que dijo? ¿Sí? ¿Y? No, pues no se ha dado cuenta. Pues es que él llegó tarde, yo le estoy diciendo que cuidado porque si no, lo voy a poner en la lista negra. Pero ¿y por qué la lista no puede ser de otro color? Porque el negro es asociado a lo malo. Entonces yo caí en cuenta y dije, al principio dije, oiga, pero esto ya es hilar muy delgado, ya esta persona está como muy cositera, ¿no? Pero después me puse a pensar, no, para él esto es importante porque es su día a día. Y yo tengo que respetar. Y entonces tengo que mirar cuál es mi sesgo frente al tema
ponerme del lado de la otra persona, ser empático y cambiar. Eso es. Y el tema de raza muchas veces nosotros no decimos con frecuencia, ese es mucho indio. O cosas de esas que uno no piensa y están generando un acto de exclusión para alguien a quien le importa mucho. Bien, hablando del tema de generaciones, aquí sí que tenemos, porque ustedes aquí todos son muy millennials, eso lo veo así por simple vista, pero, perdón, ibas a... No, que aquí los millennials. Aquí todos son muy millennials y muy generación Z, pero aquí encontramos que en nuestro país conviven en una organización todos estos tipos de generaciones. Entonces, en las empresas y en las organizaciones también hablamos de diferencia generacional. Hablamos de aquellos, los baby boomers, nacidos entre el 46 y el 64. Aquí no hay nadie, yo tampoco, aunque no lo crean, que haya nacido en esa época, pero es gente muy interesante que tiene unos retos diferentes a estos, ¿cierto? Pero sobre los cuales también tenemos sesgos. ¿Cuántos de nosotros no pensamos, por ejemplo, que en un equipo de trabajo una persona mayor, ay, eso va a ser como una carga, eso no sabe nada de tecnología, eso no, que va a pedirme que le ayude hasta aprender el computador, ¿cierto? O cómo entrar al mail, una suposición. O entonces, ¿cuántas veces uno no piensa y dice, no, esta es generación de cristal, esto no se le puede decir nada, no va a obedecer órdenes, se va a ir rapidito de la organización? A veces hay casos que sí son verdad, sí, o sea, eso ocurre, pero no porque sean generacionales, sino porque hay ciertos factores personales. Entonces, ¿qué ocurre? Una organización es exitosa en la medida en la que sepa administrar este talento generacional también para poder hacer que convivan y sacar lo mejor de cada uno de ellos. WOM, por ejemplo, una empresa que trabaja con nosotros y que hace parte también de la red de valor compartido, tiene una experiencia muy interesante de tutores, de donde personas menores y mayores se enseñan mutuamente. Si una persona mayor dice, no tengo un tema de tecnología, no sé de tecnología, hay una persona menor que se puede ofrecer a enseñarle, o una persona mayor se ofrece a enseñar estilos de trabajo, administrar tiempo, cómo manejar, no sé, lectura rápida, cosas de esas, y mutuamente se apoyan. Entonces es un tema muy interesante y una estrategia que les ha funcionado. El tema de generación es fundamental. El tema de personas con discapacidad, pues aquí en Colombia básicamente reconocemos 7 tipos de discapacidad agrupados en estas 4 categorías. Pero aquí yo puse un texto de la ONU del 2006 que me llama la atención y lo puse a propósito. Y es que miren cómo la ONU define hasta hoy el tema de personas con discapacidad. Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Hoy por hoy este concepto está completamente revaluado porque no hablamos de que hay personas con deficiencias, no hay nadie deficiente. Hay personas con capacidades diferentes. Las limitaciones no las ponen ellos, sino nosotros. Si ustedes piensan en una persona con una limitación física, auditiva o visual en su casa, está perfecta. Sabe dónde queda tal cosa, cómo desplazarse a tal otro, hay rampas, en su casa vive bien. Pues, es decir, vive con las condiciones para poder desarrollar sus actividades normalmente. El problema es cuando sale a la calle, que no hay andenes, nosotros no estamos capacitados, en fin, hay situaciones complejas. Entonces la discapacidad no depende de la persona, sino de los ambientes y de las barreras culturales, sociales y físicas que nosotros como sociedad imponemos. Y para terminar, hay 4 grupos de diversidad por discapacidad: la sensorial, que son aquellas personas que sufren, como ustedes saben, de sordera o de ceguera o ambas; la discapacidad físico-motora, que incluye todas las limitaciones de movimiento, y también incluyen a aquellas personas de talla baja, están incluidas aquí dentro de la discapacidad físico-motora; la discapacidad cognitiva, todas aquellas personas que sufren, o mejor, tienen ritmos de aprendizaje diferentes, de relacionarse con el conocimiento y con el mundo diferentes, como las personas con síndrome de Down, por ejemplo; o la discapacidad psicosocial, que son aquellas personas que sufren de alguna situación que no les permite relacionarse idealmente con los demás, como una persona con trastorno bipolar o de ansiedad, que por cierto todos nosotros podemos caer en algún momento en alguna categoría de esas. Estos son 4 temas muy interesantes que una organización debería tener en cuenta también en un momento.
Y por último, está el tema de la diversidad por orientación sexual e identidad de género, que a veces es muy complejo, porque cuando hablamos de población LGBT, entonces vienen todos esos sesgos, prejuicios religiosos, éticos y morales. Porque esto nos muestra cuáles son esos 4 elementos que todos nosotros los seres humanos consideramos cuando formamos nuestra personalidad. Entonces, lo primero es el sexo biológico. Cuando yo nací, me identificaron como hembra o como macho, de acuerdo a mis órganos genitales y características físicas. Las palabras correctas para hablar de sexo biológico son hembra y macho. En las cédulas, si ustedes ven, bueno, no sé en las nuevas, en la mía, dice sexo y aparece masculino, femenino, ¿cierto? Ese no es el sexo, sino el género. Pero ¿quién le dice a la registraduría eso? En fin. El sexo biológico es hembra y macho, pero también hay un número de personas, la ONU estima que cerca del 1% de los seres vivos, de los seres humanos, son intersexuales. ¿Qué es esto? La intersexualidad es una característica mediante la cual una persona puede nacer con 2 órganos genitales o características de los 2 sexos al mismo tiempo. Era lo que en mi época llamábamos hermafroditas, pero no es hermafroditismo, porque el hermafroditismo es una condición de ciertos animales como el caballito de mar, que puede reproducirse él mismo sin necesidad de otro espécimen. Él mismo puede reproducirse, nosotros no, por lo tanto no somos hermafroditas, somos intersexuales. Por ejemplo, un niño que nace con órganos físicos masculinos y femeninos expuestos al tiempo, entonces los papás los mandan a operar, le definen un género, un sexo. O conozco el caso de una señora que fue quedó en embarazo, fue a hacerse la ecografía y descubrieron que tenía unos órganos genitales masculinos no desarrollados internos. Entonces la operaron, se lo retiraron y su vida siguió normal. Pero es un tema más biológico. Hay personas que pueden nacer con estas características. Entonces hablamos de unas personas hembra, macho o intersexual. Pero el sexo biológico no es lo único que nos determina, sino también está la identidad de género. Cuando yo me paro frente a un espejo, ¿cómo me identifico? Como un hombre, como una mujer, ¿cómo me veo? Entonces puedo verme como hombre, como mujer o como una persona de género no binario o gender queer o de género fluido. Seguramente han escuchado la palabra no binario y ese tipo de expresiones. Es una persona que no se identifica específicamente como mujer o como hombre y que por lo tanto no quiere vestirse y que lo traten o la traten de una manera específica como masculino o femenino. ¿Qué ocurre en nuestra cultura? Que nosotros, los hombres, nos vestimos de una determinada manera, cabello corto, pantalón, barba, y las mujeres se visten de una determinada manera, cabello largo, falda, maquillaje. Estas personas de género no binario dicen, yo no quiero categorizarme ni acá ni acá, quiero estar en un punto intermedio, y por lo tanto se consideran no binarias. Y en nuestra sociedad, hace 3 meses, 4 meses, la Corte Constitucional emitió un fallo donde le exige a la registraduría sacar cédulas con el tercer género. Entonces las cédulas ya tienen 3 casillas, pueden tener 3 casillas, hombre, mujer, y no sé cómo le van a poner otro, o no binario, o no sé qué, pero van a tener. No sé si ustedes ya han recibido, si no han recibido, van a recibir personas que tienen su cédula y dice no binario. Entonces eso significa que tienen que adecuar ciertos procedimientos. Si sus formularios, por ejemplo, dicen solamente género masculino o femenino, hay que revisarlos. Si sus manuales están diseñados solo para género masculino o femenino, hay que revisarlos. Si sus baños dicen solo hombre, mujer, yo no digo cámbienlos, pero sí miremos qué estrategia usamos. ¿Sí? No vamos a hacer un baño especial para género no binario para personas trans, no, porque eso también es discriminatorio, pero sí de pronto pensar en uno de los baños, hacerlo como un baño neutro o mixto, tomando las precauciones de seguridad que deberíamos tomar. Eso lo podemos conversar más adelante, pero lo dejo ahí en la mesa, ¿sí? Bien, entonces esto es importante. También hay unas consideraciones que la ley cada vez es más frecuente este tema de no binario y se convierte en un tema de ley. Solo lo menciono para que vean cómo cada vez en el país este tema de un tercer género está tomando mayor relevancia, ¿sí? Y entonces es importante que nosotros estemos a la vanguardia de esto y sepamos cómo hacerlo. ¿Quién está en gestión humana aquí en recursos humanos? Si mañana les llega un candidato no binario,
Toca ajustar los procesos, saber qué preguntas le hago, con qué lenguaje me dirijo. O si llega un usuario. Entonces, eso son cosas, obviamente estoy diciendo, dándoles mucha información ahora, de cosas que de pronto hay que revisar un poco más en detalle, pero que es importante que tengan el panorama. Bien, pero además de todo el tema del sexo biológico y la identidad de género está la orientación sexual, de quién nos enamoramos, quién nos gusta, quién nos atrae. Y entonces podemos ser heterosexuales, es decir, nos atrae a alguien del otro sexo, un hombre se enamora de una mujer o una mujer se enamora de un hombre, el 90% de la población en el mundo es heterosexual, pero hay un 10% diferente que tiene una orientación sexual diversa. Es decir, personas que sienten una atracción física o sentimental o afectiva por alguien del mismo sexo. Cuando un hombre se siente atraído por otro hombre, lo identificamos con una persona gay. Cuando una mujer se siente atraída por otra mujer, identificamos como una mujer lesbiana. También existen las personas bisexuales, que son aquellas que pueden tener la capacidad de enamorarse de ambos géneros. Existen las personas asexuales, que son aquellas que declaran que no quieren tener sexo. Una persona asexual puede tener una relación romántica sin sexo, afectiva sin sexo. Y también están las personas pansexuales. La palabra pansexual viene de la raíz griega pan, que significa todo. Entonces son personas que se enamoran de otro ser humano sin importar si es una persona heterosexual, bisexual, homosexual, sino que le importa es más el sentimiento que el estuche, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Es una persona pansexual. No, yo no sé, en un banco hicimos una encuesta antes anónima, por supuesto, sobre orientaciones sexuales y el 90 y algo % dijo que era heterosexual y después de esta explicación se aplicó la misma encuesta y el 70 y algo dijo que era pansexual. Yo creo que no nos explicamos bien, pero bueno, no importa, está muy bien. Pero aquí hay que tener cuidado con un tema muy importante, y es que cuando hablamos de pansexual y yo digo que es una persona que se enamora de otra sin importar ciertas características, no estamos hablando de las filias. Por ejemplo, un ser humano que se enamora de un niño tiene una enfermedad mental catalogada como una filia, que se llama pedofilia. Si se enamora de, no sé, de un animal, exacto, zoofilia, si se enamora de un muerto, necrofilia. Es decir, las filias son categorías que no entran acá porque son enfermedades mentales catalogadas como tal. ¿Sí? Entonces, estas son las orientaciones sexuales. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que liberarme de un sesgo acá porque yo, puede ser que por mi tema religioso, ético, moral, tenga unos conceptos sobre este tema y está muy bien. Ustedes como organización permiten que todo el mundo tenga su punto de vista desde lo religión, desde lo moral. Eso no se debe acabar porque entonces no había diversidad. Pero tengo que tener cuidado de cuando yo atienda a una persona tercera, un cliente externo, estos temas personales míos queden ahí. Y si yo tengo el carnet de la organización y el uniforme de la organización, yo tengo que entender que tengo que representar unos valores y que a esta persona tengo que atenderla como a cualquier otro, con la misma calidad y calidez, y no dejar que mis temas personales fluyan. Por eso es tan importante. Y por último está la expresión de género, que es femenina. Si yo me identifico como una mujer, me visto de cierta manera. Si me identifico como hombre, me visto de cierta manera. Y si no, me visto de un punto intermedio. Habitualmente las personas no binarias se visten de una forma andrógena. Ustedes tal vez han escuchado por ahí en Transmilenio, en un parque, a alguien, uno lo ve y dice, ¿será hombre, será mujer? Entonces uno se queda escuchando a ver qué tono de voz tiene. Ah, es un hombre, ¿cierto? Porque esas personas a veces se visten de una forma andrógena que corresponde a una identidad de género no binaria. Este es, muy rápidamente, por supuesto, como está concebido el tema de la diversidad por orientación sexual.